hay cosa más hermosa que estar adelante de su presencia, en los pies de Cristo. Él ahí te abraza, Él te consuela, Él te levanta. Tú le puedes hablar a Él porque Él te escucha. Él te consuela, Él te liberta. Tan solo Él te puede comprender. Porque hay personas alrededor, a lo mejor no te comprenden, pero hay uno sí que comprende. Sí que Él levanta, Él es el que restaura, Él es el que nos ayuda. Porque la cosa más hermosa es estar en los pies de Cristo. Que el Señor esté bendiciendo. Ahora vamos a estar atentos, porque la palabra la trae mi hermano Matías, que yo sé que el Señor va a hablar en la noche. Paz del Señor, te bendiga, iglesia. Invito a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. Vamos a leer bastantes versículos. Que no se me canse. Mantenga la Biblia abierta hoy. Jeremías 33. Leemos a partir del versículo 1. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Jehová y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Amén. Hasta ahí. Ahora sí, pues, tomar su asiento. Esta es una palabra que la vengo meditando con el Señor hace varias semanas. Hace muchas semanas atrás ya venía leyendo este capítulo y fue una revelación que Dios me dio. No he escuchado a un predicador sobre este mensaje, no he visto a nadie, no estoy copiando a nadie. Es algo que nació en mi intimidad con el Señor. Y esta noche no voy a hablar de sanidad física. El mensaje de esta noche no se trata de sanidad física exclusivamente o principalmente. Todo texto en la Biblia, para poder entenderlo bien, hay que conocer su contexto también. No puedo agarrar un versículo de la Biblia y acomodarlo a mi vida. Tengo que, a mi vida, acomodarla, amoldarla a cómo está escrito la palabra de Dios. Y para sacarle el verdadero provecho a este capítulo, y más conciso
al 33:6, que dice, y derramaré medicina y los curaré. Para sacarle verdadero provecho a ese versículo, hay que leer y entender el capítulo entero. No quedarnos solamente con una partecita. El contexto social de este capítulo 33 es muy importante. Conocerlo y analizar en qué momento Dios estaba hablando esta palabra nos dará un pantallazo mucho más amplio de a qué se refiere el versículo 6, que muchas veces que ya lo conocemos de hace muchos años, pero que para entenderlo un poquito más de profundidad es necesario conocer el contexto. Y el contexto de este capítulo data de que en ese momento Israel estaba siendo destruida a causa de sus propios pecados. En aquel tiempo, quien reinaba en la provincia de Judá era el rey Sedequías. Ya habían pasado muchos reyes con anterioridad, antes que él, y año tras año los reyes iban alejando su corazón y al pueblo de la presencia de Dios. Y el rey Sedequías no fue la excepción. En vez de acercar al pueblo al corazón de Dios, continuó el rey, los sacerdotes, el pueblo, los levitas y toda la gente de Israel alejándose más de la presencia de Dios. Y a causa de la idolatría y de los pecados de todo el pueblo, Dios había apartado su rostro y su protección que tenía sobre Israel. Por eso Israel estaba desprotegida en aquellos años a causa de sus pecados. Al mismo tiempo, Dios le hablaba al pueblo y Dios les hablaba a todos y a cada uno de los reyes por medio de los profetas. Por más idolatría y por mucho pecado que había en Israel, Dios siempre tenía un profeta, dos profetas, los cuales exhortaban al pueblo a volverse a Dios. Israel andaba desenfrenado en sus propios pecados, pero aún así Dios nunca dejó de hablarle a su pueblo. Dios siempre les hablaba por medio de los profetas para que se volvieran a Él, para que lo vuelvan a adorar a Dios. El pueblo, estando muy lejos de la presencia de Dios, todavía Dios le seguía hablando al pueblo. Pero no les hablaba Dios prosperidad, Dios no les hablaba bendición, Dios no les hablaba que les iba a ir bien. Dios por medio de los profetas les decía, vuélvanse a mí. Mientras el pueblo estaba sumergido en sus propios pecados, en su propia idolatría, Dios les decía, vuélvanse a mí. Si no se vuelven a mí, habrá destrucción, habrá guerra, habrá hambre, habrá esclavitud, habrá pestes. En los tiempos que el corazón del pueblo estaba lejos de Dios, Dios nunca les dejó de hablar. Dios nunca los dejó de amar. Porque era su pueblo, porque eran sus hijos, porque eran los hombres y las mujeres que Dios había escogido desde el principio. Y por muy rebeldes que ellos estaban, Dios nunca les dejó de hablar. Y cuando nosotros también andamos muy rebeldes o poco rebeldes, Dios tampoco nos deja de hablar a nosotros. Siempre Dios viene con exhortación, como dice el pastor, para corregir nuestra vida y volver nuestro corazón a Dios. Lo principalmente es estar en comunión con el Señor. Y en primer lugar, el profeta Jeremías, en este capítulo 33, él se encontraba preso en las cárceles de Judá. Porque en un capítulo anterior, Jeremías le había profetizado al rey Sedequías que si no se volvía a Dios, todo Israel y Judá iba a ser destruido por medio del ejército del rey Nabucodonosor. Y como le había profetizado algo que al rey no le gustaba, lo mandó a encarcelar. Entonces Jeremías se encontraba en la cárcel.
en las cárceles de Judá. Él estaba en el país de Judá. Y estando Jeremías preso, Dios le habla estas palabras. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Dios le estaba diciendo, así ha dicho Jehová acerca de las casas de esta ciudad, de las casas de Judá, y acerca de las casas de los reyes de Judá. Vemos claramente que Dios les estaba hablando a las casas, a las familias. Dios estaba hablando a la tierra, a los moradores, a aquellos que representaban el pueblo de Dios en aquel momento. Y es fundamental en este capítulo 33, el verso 5. Porque aunque el verso 5 es una acotación hecha entre paréntesis, tiene un valor y un significado especial en este capítulo, porque ahí nos revela la condición de esta palabra. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. O sea que la palabra iba referida a una ciudad que tenía sus casas derribadas a causa de las guerras, por consecuencia de sus pecados y de sus maldades. La palabra esta de Jeremías 33 no estaba dirigida a un pueblo que estaba adorando continuamente a Dios. Esta palabra no iba dirigida a un pueblo que le servía a Dios de todo corazón, sino que estaba dirigida a un pueblo, a familias, a una tierra que estaba siendo destruida por sus pecados y por sus maldades. Entonces, teniendo presente este contexto de ese momento, la palabra iba referida para gente, un pueblo que estaba en pecado. Este capítulo no iba referido a los que estaban en santidad, a los que estaban en la gloria de Dios. Era un capítulo para gente que estaba en pecado y que Dios se los decía en la cara. Yo los herí y permití que los saquearan porque ustedes pecaron. Entonces ahí vamos teniendo más presente un contexto de cómo se encontraba Israel en aquel momento. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Acaso Dios hablará palabras de sanidad física sabiendo que nosotros, conociendo el bien y la santidad, no estamos honrando su presencia? ¿Acaso Dios hablará palabras de prosperidad y de paz y de bendición para nuestras vidas, sabiendo Dios y nosotros mismos que estamos en pecado frente a los ojos de Dios? ¿O será que Dios se confundió al poner un versículo de sanidad física en medio de un capítulo en donde habla del pecado y de la maldad de Israel? Entonces ahí ya nos hace dudar un poquito sobre este versículo del número 6. Dios me puede prometer a mí bendición, prosperidad, sanidad, sabiendo Dios y sabiendo yo mismo que estoy en pecado. Está bien, si es alguien que no está en los caminos del Señor y llega por primera vez, es un caso diferente. Pero yo, conociendo la santidad, conociendo la gracia, conociendo el bien y el mal, estando yo en pecado, ¿puedo esperar que Dios me bendiga? ¿O acaso Dios puede bendecirme a mí
estando yo en pecado. Entonces, ahí ya nos ponemos a dudar un poquito más. No dudamos de la palabra, sino de lo que hemos creído muchos años. Pero manténgase ahí que hay más. Porque si leemos solamente el verso número 6 y olvidamos todo lo demás que hemos leído, entonces sí podemos creer que es una palabra de sanidad física y promesas de abundancia de paz y de verdad para nuestras vidas, y sentirnos alegres y gozosos y decir: Dios va a derramar medicina sobre mi vida y me va a dar abundancia de paz y de bendición y su verdad estará sobre mí. Si leemos solamente el verso 6, entonces sí, gloria a Dios, aleluya, estas palabras para mí. Pero analizando el capítulo completo, vemos que esta promesa de medicina y de sanidad no estaba dirigida a gente que estaba en comunión con Dios. Y que Dios en ningún momento dijo: les sanaré el cuerpo, los sanaré de sus enfermedades. Porque teniendo en cuenta el versículo 5, que las casas fueron destruidas a causa del pecado, vemos que la palabra estaba referida a la tierra de Judá, al país, a las familias, no exclusivamente sanidad física. Pero la palabra que Dios está hablando en este capítulo no termina solamente en el verso 6, porque el verso 7 comienza con un y. Y. Eso quiere decir que la palabra continúa. Yo derramaré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Jehová y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Ahí está la palabra completa. Yo derramaré medicina, los curaré y los sanaré. Y la medicina que yo derramaré sobre ustedes los librará de su cautividad. Al que está en pecado lo librará. El que está en esclavitud también será libre. Y los recogeré y volverán a estar conmigo. Y aquellos que pecaron contra mí y los que se rebelaron contra mí volverán a tener comunión conmigo. Entonces, leyéndolo todo completo, podemos ver y entender que no es exclusivamente sanidad física, sino sanidad para nuestro ser interior, para sanar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces nuestra alma está lejos de Dios y nuestro espíritu se cansa y está lejos de Dios y nuestro corazón desea muchas cosas contrarias a las de Dios y nuestra mente tiene muchos pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Entonces está bien, no pecamos, no matamos a nadie, no robamos, no hacemos esto, no hacemos otro, pero en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, ahí también se acumulan muchas cosas que van en contra de lo que Dios representa como santidad. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Será que Dios se confundió al poner un versículo de sanidad física en medio de un capítulo donde habla de pecado y de la maldad de Israel? Dios estaba hablando de sanar la tierra de Israel, de derramar su medicina sobre todas las casas y restablecerlas como eran antes, puras, santas, consagradas a Dios, que respetaban a Dios, que honraban a Dios, que semanalmente llevaban sus ofrendas, hacían las fiestas todos los meses, que se preocupaban por la presencia de Dios. Dios quería volver
tener un pueblo como tenía antes, un pueblo que le adoraba en todo tiempo, un pueblo que se desesperaba por la presencia de Dios, pero que a causa del pecado, a causa de su propia idolatría, se fueron alejando de Dios. Y su tierra se fue destruyendo, la fueron saqueando, la fueron devastando. Y Dios los quería volver a sanar. Dios quería derramar de su medicina sobre su pueblo. Un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Un pueblo que se había olvidado de Dios. Que les decía a los profetas, no nos profeticen la verdad. Profetícenos mentira. No nos hablen de Jehová. No queremos escuchar más de Jehová. A esa gente Dios las quería sanar. A esos hombres y mujeres Dios estaba interesados en sanarlos y volverlos nuevamente a su casa. Dios podría hablarme de sanidad física siendo yo consciente de mi propio pecado. ¿O de qué le sirve a Dios sanarme mi cuerpo y dejarme en mi condición de pecador? ¿De qué le sirve a Dios? Tenemos que amoldar nuestra vida a la palabra de Dios y no amoldar la palabra de Dios a nuestras vidas. Por eso es importante conocer el contexto de cuando se lee una palabra y darle el significado que la palabra realmente tiene. Porque quizás agarramos un versículo y empezamos a orar y a reclamar, Señor, derrama medicina sobre mi vida, yo creo, lo declaro, oro, ayuno, y después parece que no sucede nada. Y después de tanto orar y de tanto ayunar y de tanto reclamarle a Dios, no pasó nada. Y después, ¿qué sucede? Que espiritualmente nos frustramos. Espiritualmente nos frustramos. Porque decimos, yo tenía la fe suficiente. Yo creía que Dios me iba a sanar. Yo oré, yo clamé, yo ayuné. Yo iba todos los días a la presencia de Dios a reclamarle mi sanidad. Pero Dios no me sanó. Pero Dios no hizo nada. Y nos frustramos espiritualmente. Porque creemos y predicamos un Dios que sana, pero nosotros, ni un ibuprofeno, nada. Y quizás terminamos diciendo, quizás es la voluntad de Dios que yo no sea sanado. Y ahí ya entra una cuestión un poquito más delicada. Porque decir que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo, es un poco delicado eso. Porque Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados de todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Jesús ya lo hizo. Ahora, si Jesús dio su vida, si Jesús recibió cada uno de esos azotes para sanar nuestras enfermedades en el tiempo presente, ¿qué Dios malvado es Jehová? Que una parte nos envía la enfermedad y después por medio de su Hijo nos sana. ¿Qué clase de Dios siniestro tenemos que con la mano izquierda derrama enfermedad sobre nosotros y con su mano derecha nos sana? Ese no es nuestro Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos sanos. Todos. No podemos decir que la voluntad de Dios es que nosotros estemos enfermos. Porque Él soportó los latigazos por nuestras enfermedades. Él soportó por nosotros. Yo no estoy diciendo que todo el que está enfermo es porque está en pecado. Quiero decir que la voluntad de Dios es
es sanarnos de todas nuestras enfermedades. Pero que Jeremías 33:6 habla de sanar nuestra tierra, nuestra casa espiritual, nuestro interior. De sanar lo que llevamos por dentro. De limpiarnos de todas nuestras maldades. De quitar de nosotros la idolatría. De limpiarnos de todos aquellos vicios que solamente Dios conoce y nosotros mismos. De hacernos libres de toda esclavitud mental, de toda esclavitud en el alma y en el espíritu. De quitar todo obstáculo que nos separa de la comunión con su Espíritu Santo. Porque el pecado nos separa de Dios. No tenemos comunión con el Señor si estamos en pecado. Él siempre va a estar esperando que nos reconozcamos delante de Él, que vayamos a su presencia. Pero si nosotros no nos reconocemos, si nosotros nos mantenemos en nuestro pecado y en nuestra maldad, Dios no puede hacer nada. Yo no vengo a condenar a nadie ni a decir que nadie está en pecado, sino a liberar el poder de esta palabra, sanar todo nuestro interior. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: estén entonces firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al igual que la palabra que habló el profeta Jeremías, en Jesús también encontramos lo mismo. Libertad de la esclavitud, libertad de todo aquello que nos separa de la presencia de Dios, de quitar de nuestra vida todo impedimento de santidad y comunión con su Espíritu Santo. Tener nuestro interior limpio, que podamos presentarnos delante de la presencia de Dios y que nuestra conciencia no nos acuse de nada. Y si el enemigo nos quiere recordar pecados o cosas de años atrás, digamos: el Señor me perdonó, el Señor me limpió, Dios a mí ya me hizo libre de todo eso. Salmo 57:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muchas veces hemos leído este salmo y nunca quizás hemos entendido la palabra contrito, que significa arrepentido, acongojado, afligido, apenado y compungido. Entonces, un corazón arrepentido, un corazón acongojado, un corazón afligido, un corazón apenado, un corazón compungido y humillado, Dios jamás lo va a rechazar. Pero solamente llegamos a esa condición cuando reconocemos que estamos mal. Porque la persona orgullosa no reconoce que está mal. Pero el que se presenta delante de Dios y dice: Dios, yo no quiero más esto en mi vida, uno se humilla delante de Dios. Uno se reconoce delante de Dios. Quizás no hay que hacerlo público, porque después vuelan rápido las palabras, pero delante de Dios no podemos guardarnos ni una sola. A Dios no le guardemos ni una sola palabra. Mantener una comunión con Dios todos los días en santidad es lo que nos dará acceso a todos sus beneficios, ya sea sanidad física, prosperidad, gozo, bienestar, fortaleza espiritual, etc. Teniendo comunión con Dios todos los días, sin permitir que nuestra conciencia nos acuse de nada, podemos pedirle al Señor lo que queramos. Lo que queramos. Y el Señor nos va a escuchar. Dios nos va a responder siempre. Pero nada de eso sucederá si nuestra vida espiritual no está alineada con Dios. Estando en plena comunión con su Espíritu Santo y estando en paz con Dios en nuestra alma, en nuestra conciencia, podemos reclamar y pedirle a Dios lo que sea. Pero dejar que la medicina de Dios,
Que su sanidad venga en nuestro interior, que limpie nuestras vestiduras espirituales todos los días, que nuestra alma no tenga ni una manchita de pecado, que nuestro espíritu esté fortalecido por su Espíritu Santo, y que cada día los malos pensamientos de nuestra mente y los malos deseos de nuestro corazón los llevemos a la presencia de Dios. Y le digamos: Dios, esto no quiero tener, este pensamiento sé que no proviene de vos, este deseo en mi corazón sé que no es bueno, y llevarlo y presentarlo delante de la presencia del Señor. Jeremías 33, verso 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Dios se goza cuando nosotros nos ponemos a cuenta con Él. Para Dios es nombre de gozo, nombre de alabanza y de gloria, que nosotros dejemos nuestros malos caminos, que decidamos volvernos a Él de todo nuestro corazón, que volvamos a confiar a Él por sobre todas las cosas. Dios se goza cuando nosotros nos reconocemos delante de Él. Dios no se cruza el brazo y dice: ah, volviste, ¿ahora querés perdón? No. Dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos que nosotros nos reconozcamos delante de Él. Que le digamos: Señor, te fallé. Señor, me equivoqué. Dios, actué mal. Fui sabio en mi propia opinión y terminé mal. Pero reconocernos delante de Él. Y las personas que nos conocieron en nuestras temporadas de ruina y de desastres alabarán a Dios cuando vean la salvación tan grande que Él les hará en nosotros. Todas las naciones que habrán oído todo el bien que yo les hago, ellos temerán y temblarán al conocer todo el bien y toda la paz que yo les daré. Cuando Dios derrama de su sanidad, de su medicina en nuestro interior, las personas que nos conocían antes nos dicen: ¿y a vos qué te pasó? ¿Y a vos quién te cambió? Porque vos no eras así. Antes vos vivías a 1000 por hora, no dormías, no descansabas, tomabas pastillas para esto, para lo otro, para esto, para lo otro. Y mírate ahora, ¿qué te pasó? El Señor me cambió. Fue el Señor que derramó su medicina sobre mi vida. Y lo que hoy ves es obra de Dios. Lo que hoy ves en mi vida no fue algo mío, fue que recibí a Dios en mi vida. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Jehová, de Judá, y en las calles de Jerusalén, que están asoladas y sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Se oirán voz de los que digan: alaben a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ha de oírse aún voz de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Ha de oírse aún voz de alabanza. Ha de oírse aún voz de desposado y voz de desposada. Voces de alegría, voces de hombres y mujeres felices. Si tu vida hoy se encuentra desierta o asolada por la tristeza, el dolor, por el pecado, por las adversidades de la vida, por los golpes tempestuosos que la vida nos da muchas veces, si nos sentimos arrasados por la enfermedad, dice Dios: aún se volverá a escuchar voz de gozo.
Ha de oírse aún tu voz de gozo y tu voz de alegría, alabando a Dios y glorificando su nombre, porque Dios derrama su sanidad sobre nuestro interior. Ha de oírse aún tu voz cantándole y adorándole su santo nombre cada día, por las obras tan grandes que Jehová hizo, hace y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Ha de oírse tu voz llegar hasta la presencia de Dios en los cielos como un olor fragante. Cada vez que tú le adoras, esa voz tuya llega a la presencia del Señor. Y quizás decimos, pero yo canto feo. Pero yo creo que desde la tierra hasta el cielo hay un filtro que nuestra voz llega con olor fragante, dice la palabra, hasta su presencia. Y cuando nosotros le cantamos y le adoramos a Dios y glorificamos su nombre, Él lo recibe en su trono como un olor fragante. Ha de oírse tu voz en oración cada mañana, dándole gracias al Señor por darte vida, por cuidar de los tuyos, por proveer el pan en tu mesa, por el proceso de la enfermedad, por los tiempos de la escasez, por los tiempos de división, por los tiempos de pleito. Aún se oirá tu voz dándole gracias al Señor, porque cuando nadie te tendió la mano, ahí sentiste los brazos del Señor. Cuando no había nadie que te levantara, que te dijera, vamos adelante, ahí sentiste el consuelo del Espíritu Santo. Ha de oírse aún tu voz clamando e intercediendo por los tuyos. Quizás tuviste una temporada que bajaste los brazos, que no tenías mucha fuerza, pero aún ha de oírse tu voz resonando en el mundo espiritual. Aún ha de oírse tu voz intercediendo por tus hijos, por tu familia. Aún ha de oírse tu voz en el mundo espiritual clamando por los tuyos. Aún ha de oírse tu voz sirviéndole a Dios en cada temporada de la vida. Porque hay personas que al primer problema tiraron la toalla y se volvieron atrás. Pero conocemos hombres y mujeres en este lugar que han pasado las peores tormentas que un ser humano puede enfrentar y siguieron firmes adelante. Amén. Y no se rindieron. Y con el corazón lleno de dolor y estrujado, le alabaron a Dios. Le siguieron cantando a Dios. Le siguieron sirviendo a Dios desde el púlpito, desde la puerta, de donde sea. Pero su voz siguió sonando en el mundo espiritual. Cuando el enemigo te quería ver derrotado y te golpeaba por tu familia, te golpeaba por tus hijos, te golpeaba por tu trabajo, ahí te mantuviste firme solamente en la presencia de Dios. Porque no había otro lugar. Porque no había donde más correr. No había donde más refugiarte. Solamente en la presencia de Dios. Aún ha de oírse tu voz en el reino de los cielos y en la gran congregación, alabando a Dios y adorando su nombre. Aún ha de oírse tu voz. Desde los cielos, cada día esperan escuchar tu voz. En una oración, en un cántico, en una gratitud, en una palabra. Pero cuando Dios derrama sanidad en nuestro interior, tenemos gratitud de sobra con Dios. Cuando reconocemos las obras grandes que Dios hizo con nosotros, no nos cansamos nunca de darle gracias al Señor. Y quizás muchos te dicen, pero ya pasó muchos años, ¿todavía sigues dando gracias por eso? Sí, porque eso me cambió la vida. Porque desde aquel día yo no fui el mismo. Porque desde aquel suceso, mis días ahora son diferentes. Y yo sé que si estoy de pie es solamente porque Dios me ha sostenido. He recibido el abrazo de los pastores, el abrazo de los familiares, pero no hubo ninguno como el abrazo de Dios. No hubo ninguno como el abrazo del Padre. Que en aquellas madrugadas en donde nadie estaba, solamente estaba su Espíritu Santo. Cuando queríamos correr de desesperación,
ahí estaba el Señor abrazándonos. O cuando queríamos escondernos de su presencia porque habíamos pecado, ahí también estaba el Señor, trayendo perdón a nuestra vida y haciéndonos reconocer delante de Él. Pero Jeremías 33:6 es sanidad para nuestro interior. Y una vez que nuestro interior está sano completamente, nuestra alma, nuestras vestiduras espirituales, nuestro corazón purificado, nuestros pensamientos filtrados por medio de su palabra, entonces todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra. Todo lo demás viene por añadidura. Lo primordial es estar en comunión con Dios todos los días. No dejar nunca de agradecerle lo que Él hizo por nosotros. Darle siempre gloria a Dios. En las temporadas buenas y en las temporadas malas. Cuando teníamos y cuando no teníamos. Cuando quisimos dejarlo todo y cuando no veíamos la hora de venir al culto a cantar. Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo con nosotros. Aún ha de oírse tu voz. No dejes de cantarle. No dejes de adorarle a Dios ni de darle gracias todos los días. Porque el Señor espera oír tu voz todos los días. Un día que no le hablamos al Señor y Él nos extraña. O si cuando tu hijo no te habla, no preguntan por vos. ¿Acaso mamá, papá, no te duele el corazón? Si mis hijos no preguntan por su padre, no preguntan por su madre. Así se siente Dios cuando nosotros no vamos a Él todos los días. Pero Dios todos los días nos está esperando. Todos los días. Él espera oír nuestra voz todos los días, así sea un susurro. O si a veces simplemente nos sale un suspiro porque estamos agotados y ya no tenemos más fuerzas. Eso también Dios lo escucha. Los suspiros del alma Dios también los escucha. Cuando estamos cargados de frustración, Dios también los escucha. Cuando no podemos formular oraciones porque estamos cegados por el enojo, Dios también nos escucha. Pero es en su presencia, es a los pies de su presencia. Reconocernos de nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos en su presencia. Decirle, Dios, esto no quiero, esto tampoco, esto sí es santidad, esto sí, esto sí. Pero todos los días en la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie, a orar a Dios, darle la gloria a Él por su presencia, por su palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora porque ha sido tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. La medicina del cielo, Señor, que tú en esta noche derramas sobre nuestros corazones, nuestra vida entera. La medicina de tu Espíritu Santo, Señor, el aceite de la santa unción, sanando todo nuestro interior, poniendo nuestra vida a cuenta contigo, Señor, reconociéndonos cada día de nuestros malos pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que esa medicina del cielo sea derramada sobre cada uno de mis hermanos de acá presente. La fortaleza del cielo, Señor, repose sobre nosotros en esta noche y todo obstáculo que nos separa de tu presencia, todo muro de esclavitud, todo muro de pecado, Señor, que hay en nuestro interior sea desarmado y derribado bajo la unción de tu Espíritu Santo. La unción de tu yugo puede todo yugo, Señor. Que nosotros somos fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo, somos curados por medio de tu Espíritu Santo, fortalecidos y sanados en nuestra alma, cuerpo, corazón, mente y espíritu. Te adoramos y te damos gloria, Señor. Gracias por tu presencia y tu palabra, Dios.